Buenos días, vámonos a Mateo, capítulo 16, por favor. Verso 5. Leo la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Palabra del Señor. Quiero tocar el primer versículo y el último antes de entrar en la materia que para mí, sobre todo en esta mañana, es esta palabra, la doctrina. En el primer versículo, porque dice que el Señor les habló espiritualmente, el Señor les dijo: tened cuidado, guardaos, velad al tanto con la doctrina, con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, al escuchar levadura y no llevar pan encima, ¿qué pensaron? Ostras, nos está diciendo que nos hemos... ¿Sí? Y creo que es un buen ejemplo a tener en cuenta de que según las cosas que nos preocupan, así entendemos las cosas que nos dicen. Cuando a veces las cosas que nos están diciendo no tienen nada que ver con las cosas que nos preocupan. Os pondré un ejemplo ahora real. A lo mejor está pasando aquí. A Carmensa yo le recordé el martes: Carmensa, tranquila, que el domingo no te preguntaré los libros de la Biblia. Y a lo mejor Carmensa está diciendo: me preguntará el pastor hoy los libros de la Biblia, y a lo mejor está aquí con los libros de la Biblia. ¿Y qué pasa? Si ella está ahora preocupada con los libros de la Biblia, si le pregunto o no, va a resultar muy difícil que ponga atención a la palabra de Dios. Tranquila, que ya sé que te los has estudiado. Así nos ocurre también a nosotros, mis hermanos. Muchas veces, aun poniendo atención a la persona que está aquí delante predicando, nos puede confundir y engañar que aunque estamos poniendo atención, no estamos oyendo lo que se predica, nos estamos escuchando nosotros. Porque lo que se nos predica lo filtramos por nuestras preocupaciones. Si ahora estás en Cuba y hablas de cualquier cosa, va a aparecer el dinero. Va a aparecer que el precio de la libra de arroz, que el precio de la libra, que el pollo, que... ¿Por qué? Porque la gente está encapsulada con esta preocupación. Y quizá cuando llegue el momento, dentro de un mes, y estemos en Cuba, el Señor nos permita enseñar que justamente aquello que queremos apartar, que sería la pobreza, en este caso de Cuba, y pensando que eso lo vamos a arreglar con dinero, y resulta que la pobreza es el instrumento que Dios ha designado
para que los pobres escuchen el Evangelio. Porque el Señor a los pobres no les llama malditos. El Señor a los pobres los llama bienaventurados, los llama felices, los llama dichosos. ¿Me seguís? El Señor les dice, tranquilos, no hablo de este pan, si acabamos de venir, que habéis visto alimentar con 5 panes a 5.000 personas y con 4 panes a 7.000. ¿Cómo va a ser el problema del pan? El problema es cuando no hacemos memoria de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios, cuando no está en nuestra mente, nos quita poder entender y percibir espiritualmente lo que está aconteciendo hoy, creo que es 7 de septiembre, delante de nuestros ojos. Así que rogamos a Dios, rogamos al Espíritu Santo, que nos conceda santa atención cuando se predica la palabra, para que las preocupaciones, los afanes de este siglo, nuestros problemas, nuestras angustias, no nos roben la bendición. Y a mí me va fenomenal porque estoy en un momento de mi vida con toda mi casa, que económicamente, que la jubilación, que la salud, que mi mamá, la mayor preocupación que tengo es que estas preocupaciones no me despisten del Señor. No me despisten de la voluntad del Señor. Que no trate de decir las cosas pensando primero o en mi salud o en mi economía, sino buscando la gloria del Señor. Porque sé que si busco y si buscamos la gloria del Señor, nos la vamos a pasar bien. Mejor de lo que podemos imaginar. Esto por un lado. Y por otro me voy al último versículo, que lo considero también muy revelador, porque dice que el Señor no les dio ninguna explicación del error en el que estaban. El Señor no dijo, a ver, muchachos, vengan aquí. Yo lo que estoy diciendo es esto, esto y esto. No, 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 no. El Señor sencillamente les repitió la palabra de Dios. El Señor les repitió al final lo que les dijo al principio y la sola repetición de la palabra de Dios abrió sus mentes. De tal manera que nos dice el último verso, entonces entendieron. No se lo explicó, solo se lo repitió. Por eso nos es conveniente a nosotros que nos repitan las mismas cosas, que no nos cambien el mensaje, que no nos pongan nuevas notas a la partitura, sino el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ni a la moda ni a la corriente, la pura palabra del Señor. Tenéis, supongo, la experiencia, si hemos nacido de nuevo, que a veces hemos leído un pasaje de la Biblia, hemos leído un versículo y realmente nos hemos encontrado una piedra, un muro. Hemos vuelto en otro momento a ese mismo lugar, nos hemos puesto delante de aquel muro y hemos visto una puerta por la que pasar. ¿Qué es aquí que está pasando? Que el Señor nos da la palabra, pero Dios Espíritu Santo es quien nos la revela cuando nos ponemos delante de ella, mis hermanos. Este es el misterio que tiene que ocurrir cada vez que se nos predica la palabra del Señor. No solo escuchamos con atención la palabra de Dios, sino que Dios Espíritu Santo, cuando la meditamos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando realmente nos ponemos delante de ella, podemos decir, como le dijo Elías a Samuel, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Que el Señor nos conceda atención, santa atención, en esta mañana. Y voy donde quiero ir, en particular, que es a este punto. Mirad, dijo el Señor, mirad, guardaos, cuidaros, estad al tanto, que no se engañe la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fijaros, Jonathan,
¿A quién le dijo esto el Señor? ¿Con quién está hablando aquí el Señor? Jonathan, ¿con quién está hablando? Toma el comodín y aprovecha. Con sus discípulos. El Señor le está diciendo esto a hombres de Dios. El Señor le está diciendo esto a hombres que lo habían dejado todo por amor a Jesús. El Señor esto no se lo está diciendo a gente mundana, a gente, como leía una vez Juliana, que ponía impíos y ella dijo limpios. La L cambia la cosa, ¿no? Eran limpios por la palabra que les habló el Señor. No está hablando a gente impía. El Señor les está hablando, entendedme bien, a los fundadores de la Iglesia sobre el fundamento de Cristo, y el Señor le está hablando a los primeros predicadores que hubo en esta tierra. A ellos les dijo esto, a sus discípulos, a sus amigos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, mis hermanos, quiero sepáis que eran hombres verdaderamente pobres, apenas con cultura, apenas con educación, no eran hombres refinados, no eran hombres de altos estudios, no eran hombres de las escuelas ni de los fariseos ni de los saduceos. No era el caso. Unos eran pescadores, la gran mayoría, 2/3 partes. Otros eran recaudadores de impuestos, y si a ellos tú les hablas de los fariseos y de los saduceos, te diré que más bien les tenían tirria, que no les caían nada bien. Los fariseos y los saduceos a los apóstoles, ¿me seguís? O sea, como diré, estos, la verdad que son insoportables, son unos plastas, son los que siempre están señalando con el dedo, son los que nos ponen pesadas cargas que ellos no las quieren ni mover con un dedo. Son, dijo Jesús, sepulcros banqueados, son hipócritas. O sea que a los discípulos con ellos, amistad, te diré que más bien ninguna. Más propensos a tener prejuicios contra ellos que simpatía. Pero el Señor es a los discípulos a quien les dice, tened cuidado. Tened cuidado con estos tipos. Concretamente, tened cuidado con la enseñanza de estos tipos. Tened cuidado con la doctrina de esta gente. Tened cuidado. ¿Por qué? Porque mirad, mis hermanos, esto es un profundo misterio. Y como es un misterio, yo no lo voy a revelar. Pero sí lo voy a proclamar. Los que hemos creído porque somos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, que hemos creído en la elección de Dios Padre, en la predestinación. Hemos creído porque nos ha justificado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído porque nos está santificando, renovando y lavando el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿cómo puede convivir esta santa, gloriosa, eterna e infinita verdad con esta otra verdad que también os voy a decir? Somos hombres y mujeres de carne y hueso. Vivimos atrapados en este cuerpo. Somos tentados las 24 horas del día. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Eso hacemos. Nos rodea el mundo, nos rodea la carne, como un pulpo gigante con los tentáculos a ver por dónde nos pilla. Y somos propensos, por si fuera poco, a juzgar mal. Nuestra comprensión de los temas, de las verdades, de las realidades espirituales, muchas veces es pobre, es débil. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, mis hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios, con la espada del Espíritu,
la palabra de Dios, con la oración, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con el calzado, con el apresto del Evangelio, con la coraza de justicia, con toda la armadura, porque si llevo parte de la armadura, pero llevo la cabeza descubierta y me pegan por ahí, me tumbaron. ¿Sí? Y por supuesto, nadie necesita más esta advertencia, empezando por mí, aquellos que predicamos. Porque si los que predicamos, aunque estemos ordenados, aunque estemos llamados por Dios, explicábamos el otro día a los pastores y maestros de Costa Rica, de Cuba, que nos reunimos. Pastores llamados por Dios, pastores ordenados por Dios, pastores con dones para la enseñanza, pastores que hablan a través de dones del Espíritu Santo, pastores que enseñan y predican la palabra infalible de Dios. Con todo esto no tenemos la garantía de que cuando enseñamos no nos podamos equivocar. Por eso estad atentos. No porque os queremos engañar, sino porque hay una guerra campal abierta cuando se predica la palabra del Señor. De todos los colores, de todos los tipos, gente que lucha con el sueño, gente que está distraída, gente que está preocupada, gente que está pensando en lo que le espera esta tarde, gente que ha tenido una discusión, gente con problemas con los hijos, gente con angustia, gente con enfermedades. Tiene que ser el Señor todopoderoso y suficiente en esta mañana en cada uno de nosotros, mis hermanos. Toda la gloria tiene que ser para Él. Dependemos totalmente de Él, dependemos totalmente de su palabra. Y, amados, no os digo ninguna barbaridad, os digo cosas que la propia historia de la Iglesia la enseña y la confirman. Las mayores herejías, las mayores mentiras destructoras que han entrado en la Iglesia, han entrado a través de pastores y maestros ordenados. Algunos realmente movidos e infiltrados por el propio Satanás. Pero incluso algunos de los que han predicado con excelencia y que serán recordados en toda la historia de la Iglesia, hablo de predicadores súper famosos, por llamarlo de alguna manera, e incluso algunos de ellos, de los admirables, de los que son modelos a imitar, durante algún tiempo fueron engañados, fueron despistados, perdieron el rumbo y tuvieron que volver al camino. Porque la lucha es terrorífica. Porque Dios ha establecido que a través de la locura de la predicación, los seres humanos sean arrebatados del infierno y pasen a manos de nuestro Señor Jesucristo. Nos puede parecer algo teórico, nos puede parecer una verdad, pero como que queda en el mundo de las ideas. Pero estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna. Como tantas veces decimos, detrás del sueño que ahora tiene esta niña, de este sueño inofensivo, infantil, ahí hay que discernir la mano de Satanás. Porque si duermes no escuchas, y si no escuchas, él te acaba de arrebatar la buena semilla que Dios quiere poner en tu corazón. Esto es espiritual, mis hermanos. Esto no es un negocio de hombres. Esto es vida eterna o muerte eterna. Yo no sé, Dios sabe si la palabra que ahora llamando la atención a la pequeñita he dado, si cuando tenga 13, 14, 12 o se encuentre delante de una tentación o una decisión que le puede acarrear vida o muerte, el Espíritu Santo te recuerde esta palabra y te salve de la muerte pequeña. O a ti, Juliana, que tienes que ir a Inglaterra. Bien en Inglaterra. No predicamos palabra de hombres. No enseñamos filosofías. No venimos aquí a recibir cursos ni clases de historia.
Esto no va ni de ética, ni de moral, ni de psicología, ni pedagogía, ni de filosofía, ni de religión. Esta es la palabra del Dios vivo, mis hermanos. Esta es la palabra del Dios de la gloria. Esta es la palabra por la cual el mundo será juzgado o condenado eternamente. Y como decía alguien el viernes, el Señor para su gloria y por su misericordia nos la ha dejado escrita. Y de eso hasta el mundo toma copia en cosas que ni siquiera se da cuenta, porque cuando yo compro una casa, para demostrar que soy el dueño de esa casa, ¿sabéis qué tengo que presentar? La escritura. La escritura. Esa escritura demuestra que esa casa es mía y que yo soy su dueño. Esta escritura es la que me enseña, la que me ilumina y la que me guía por el camino para que Jesús sea mi Señor y mi Salvador, hermanos. Y así lo ha querido establecer Dios para su gloria, mi palabra. No nos ha dejado ni una obra de teatro, no nos ha dejado una película, no nos ha dejado un vídeo, ni una foto, ni un cuadro, ni una pintura, ni una obra de arte. Nos ha dejado una palabra que dice que cielo y tierra pasarán, pero allá en el cielo no nos cambiarán la palabra de Dios. Seguirá siendo la misma, mis hermanos. Es eterna, no es moderna. Como decía Spurgeon, no es la palabra de Dios la que se tiene que adaptar a este pobre huevo. Es esta mente la que tiene que ser renovada y transformada para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por medio de su palabra. Amén. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mirad, hermanos, que os lo dije antes, tantos peligros nos acechan. La carne, la mentira, la injusticia, la fornicación, el robo, la calumnia, la crítica, la murmuración. Pero el Señor aquí solo señala un punto. No les habla ni de la persecución, no les habla ni de los vicios, ni del amor al dinero, no, solo les habla de este punto. Solo una cosa. ¿Cuál? La doctrina de estos personajes. Cuidado con la enseñanza de estos pájaros. Cuidado. Cuidado con la levadura, cuidado con la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Y si a lo mejor alguno está preguntando, pero en concreto, en la práctica, como dicen los argentinos, cortita y al pie, ¿cómo sería todo esto? Pues mirad, mis hermanos, haciendo de un montón de años y cientos de años de historia y de libros y de miles de... haciendo así, y haciéndole una capsulita de 5 segundos, podríamos decir que la doctrina de los fariseos sería una doctrina que ponía la tradición por encima de la palabra de Dios. Y la llegaron a poner de tal manera la tradición por encima de la palabra de Dios que la tradición acabó enterrando la palabra de Dios. La doctrina de los fariseos era legalismo, reglas y normas y leyes. Una esclavitud. Insoportable la doctrina, obviamente insoportables también ellos. Por cierto, adictos, los fariseos, adictos a la aprobación de los hombres y adictos a la mirada de los hombres. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que os ponéis de pie en las sinagogas y en las esquinas, hacéis grandes oraciones para ser vistos por los hombres! ¡Que me vean! La religión de la vista, la religión del homenaje, la religión de las condecoraciones, la religión de los que se están poniendo medallas unos a otros todo el día, la religión de la adulación, la religión de las lisonjas. Los fariseos, hipócritas, legalistas, tradición, los hombres,
los hombres. Que piensen bien de mí, que tengan un buen concepto de mí y que me miren a mí. ¿Y los saduceos? Pues más sencillo todavía. Yo solo voy a entender lo que entienda con mi cabeza. Yo solo voy a creer lo que vea con mis ojos. Se acabó. Se acabó. ¿Y sabéis qué quiere decir que se acabó? Que ni ángeles, ni espíritu, ni resurrección. Esto se dice pronto, pero pensad las consecuencias que tiene, porque Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Si niegas los espíritus, si niegas al espíritu, estás negando a Dios. Si estás negando la resurrección, Corintios 15, nosotros somos los hombres más dignos de conmiseración y de lástima de esta tierra porque nos han tomado el pelo, nos han engañado. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos muertos todavía en nuestros pecados, mis hermanos. La escuela de los saduceos. Querer ser saduceos. ¿Quién fue? Caifás, que condenó a muerte a nuestro Señor Jesús, era saduceo. Sentados en el trono, dirigiendo las escuelas, dirigiendo los seminarios, dirigiendo la enseñanza, dando doctrina. Y cuando la gente... Rabí. Rabí. Engañados y engañando. Y por si fuera poco, os hablo de los saduceos, los que dicen que si no lo entiendo, no lo creo, si no lo veo, no existe. Por eso ni resurrección, ni espíritus, ni ángeles. Y encima, ¿sabéis qué hacían estos pájaros? Encima se burlaban de la gente que no creían lo que creían ellos. Y esto lo tenemos en la Biblia. ¿Sabéis cómo se burlaban? Haciendo preguntas que hoy igual en la escuela llamarían preguntas inteligentes. Al Señor Jesús una vez le quisieron hacer una de estas preguntas inteligentes para burlarse de él. ¿Sabéis cómo? Con la resurrección. Maestro bueno, una mujer tuvo 7 maridos. ¿Os acordáis del cuento? En la resurrección, ¿cuál será el marido? Pájaros. Pájaros. Sigo avanzando. Fijaros, mis hermanos, nuestro Señor, Jesús, aunque sabía en este mismo momento que en 40 años, 40, 70 años, 40, no quedarían ni los saduceos ni los fariseos. Me refiero no a nivel de nombres, sino de escuelas. Todo eso lo iban a arrasar. Aunque los nombres y las escuelas iban a desaparecer, aunque el Señor también sabía que en 40 años Jerusalén, templo incluido, iba a ser arrasado y destruido, aunque el Señor Jesús sabía que en 40 años los judíos empezarían a ser dispersados por toda la faz de la tierra, el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabéis por qué, mis hermanos? Porque aunque la denominación no exista o aunque el nombre no exista, estas son las 2 plagas más grandes que hay hoy dentro de la Iglesia y que siguen amenazando la fe, la doctrina, la enseñanza y la comunión de los creyentes. El espíritu de los fariseos y el espíritu de los saduceos. Ellos se han ido, las escuelas pasaron, pero el espíritu de error, el espíritu de mentira que operaban ellos, está presente hoy, 7 de septiembre de 2025, en medio de la Iglesia del Señor. Y el Señor avisó porque sabía que estas 2 plagas serían bombas atómicas que destrozarían, perderían, confundirían y engañarían a cientos de miles de creyentes. ¿Sabéis lo que es enseñar doctrina, mis hermanos? La sana doctrina, el poder que tiene una enseñanza.
la atención que necesitamos cuando se nos enseña. La gloria de Dios manifestada en su doctrina, en su enseñanza, su revelación. Como por el espíritu de sabiduría, de ciencia, de revelación, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Poder ver en una situación, a una hora, en un momento, en el trabajo, en tu vida, en la salud, en el dolor, en la enfermedad, cómo la palabra de Dios se está abriendo, cumpliendo y revelando delante de tus ojos para que digas, Señor, tu palabra es verdad. Señor, tú no mientes. Señor, tú has dicho y tú has cumplido. Y apoyándome en la misericordia y en tu fidelidad pasada, ¿no habéis visto que aquí yo os alimenté? ¿No vistes que yo aquí te sané? ¿No viste que yo aquí te levanté con la mano? ¿No has visto, Efraín, que mi mano te ha traído hasta aquí? Apoyándome en la fidelidad de Dios, también sé que su mano no solo me ha traído hasta aquí, me guiará más allá de la muerte para la gloria de Dios. ¿Y cómo sigue el espíritu de fariseos y saduceos hoy, intoxicando, contaminando, engañando, despistando y confundiendo a la iglesia? Pues como lo han hecho siempre. Los fariseos añadiendo a la palabra de Dios. Los saduceos recortando a la palabra de Dios. Maldito aquel que añadiere o que quitare las palabras de este libro. ¿Os acordáis? Este juicio tan terrible a la palabra de Dios. Maldito aquel con maldición que añada, que diga lo que yo no he dicho o que no diga lo que yo he dicho. Aquí tenéis las dos plagas. Los que dicen lo que Dios no ha dicho, y en la mayoría de las iglesias basta que el pastor así como un botón le diga amén, y todos dicen amén, amén, amén. Y hay que decirles, mis hermanos, ¿cómo estáis diciendo amén? Estáis tragando basura. ¿Cómo estás diciendo amén? Casi que tendrías que tirar la silla a la cabeza del que está predicando. Amén. Los fariseos, ¿queréis ejemplos reales, bíblicos? ¿Queréis ver cómo la palabra de Dios se cumple? Aquí tenéis a la Iglesia Católica Apostólica Romana. 1.200 millones de creyentes en todo el mundo. Yo soy católico no practicante. Pero todo está bien, ¿eh? Está todo bien. Ya estás en el cielo. Y si acaso no lo tienes claro, rezando 4 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, ponle el sello. Aquí los tienes. Y si alguno piensa, bueno, ya estamos con los católicos, no, mis hermanos. No, esto no va por ahí. Esto no va por ahí. La Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes legalistas. Que si la falda, que si te pintas los labios, que cómo vistes, que cómo cantas, que cómo llevas el pelo. Fariseos, fariseos, fariseos. Reglas, normas. ¿Sabéis de lo que os hablo, no? Buscan esclavizar a la gente. Las plagas siguen. Misas por los muertos. Orando a María. Intercediendo por los santos. Rogando a los santos. ¿Dónde está esto en la palabra de Dios? ¿Cuándo se añadió esto a la palabra de Dios? Ellos. Procesiones, sotanas, manteles, clero, jerarquía. Y el Señor diciendo, solo hay un maestro, solo hay un buen pastor, todos vosotros sois hermanos.
y de los saduceos, igual que hablamos de este legalismo protestante, tradición católica, con los fariseos. Los saduceos, bueno, estos son los del recorte, ¿eh? ¿Qué quiere decir el recorte? Pastor, ¿qué va a predicar esta mañana en algunas iglesias? Cuando voy por el mundo. Pastor, ¿qué va a predicar esta mañana? ¿Por qué? No, es que miren, esta iglesia... esto mejor que no lo... Mi hermano, yo predico todo el consejo de Dios. ¿Me voy o me quedo? No, a ver, Mari una vez casi me pega fuego en Cuba, ¿no, Mari? Casi me pega fuego, porque vinieron los directores de una iglesia a decirme, pastor, lo que ayer usted predicó, hombre, pastor, usted es maestro, usted puede enseñar de muchas otras cosas, y bueno, no sé, me acordé de Jesús y le dije, bueno, me llamas maestro, bien dices porque lo soy, entonces yo soy el maestro y tú me quieres decir a mí qué tengo que predicar. ¿Quién es el maestro, tú o yo? ¿Que tengo que ser de tu club también? ¿Tengo que subir contigo al carro del engaño? No espero ya que me des las gracias porque te estoy dando luz, la luz que yo he recibido de parte del Señor, de gracia la recibí, de gracia te la comparto, para que abras los ojos, y me pides que ahora yo me ponga la venda y que se la ponga la gente que me va a oír. ¿Me estás pidiendo eso? El consejo de Mari, bueno, fue un minuto, ¿no, Mari? Pégales fuego y que se vayan a freír churros, el consejo de Mari. No fue eso. Yo te dije, pues no vayas más. Si lo quieren escuchar, no vayas. Me ha tumbado todo la Mari en este momento. En fin, ¿qué le vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por tu apoyo, cariño. Lo de los recortes. Hoy se habla de la teología liberal protestante. Bueno, pecado, santidad. A ver, que la escritura, la alta crítica, bueno, sí, pero no, no, pero sí, no, porque como nos enseñaban el otro día, es que en el griego, pero no en el griego que hablaba la gente, en el griego koiné, o en el griego koiné, que era el griego de las altas esferas, esto podía... Mi hermano, cortita y al pie. No es a los licenciados, que también a los pobres les es predicado el Evangelio. Si es tan difícil, mi hermano, mira si realmente tú has creído el Evangelio. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristianismo progresista, bueno, estamos en el siglo XXI, óyeme. Bueno, aquí tenéis, hay más versiones de la Biblia que ya libros en la Biblia. Yo no sé si lo veré, pero pienso que al ritmo que vamos, dentro de unos años, la Biblia pondrá la palabra de Papá Noel. No digo que no haya Biblias que estén bien, con un lenguaje más sencillo, más comprensible, pero repito, mi hermano, repito. El intérprete, el maestro, el que te coloca la palabra en el corazón y en la mente, es el Espíritu Santo. El que te enseña lo que necesitas, el que te habla de manera que tú lo entiendas claro, es Él. Y lo hace cuando estás delante de ella, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Guardaos de la levadura. El Señor utilizó esta palabra, la levadura, porque todos conocéis lo que es la levadura, ¿no? En comparación de la masa de pan que fermenta, la levadura es nada, es insignificante. Como que apenas le das valor. Dices, ¿esto? ¿Qué es esto comparado con esto? Pues el Señor nos quiere enseñar que toda la contaminación y desastre final empieza así. Con cositas pequeñas, con cositas que no hacen ruido,
con cositas que trabajan silenciosa y secretamente, pero que la acaban poniendo todos de patas arriba. Os daré un ejemplo. Hablas con alguien y encima la conversación de la que hablas es el amor del Señor. El amor. Dios es amor, mis hermanos. Y resulta que al cabo de 5 minutos de conversación, como Dios es amor, a lo mejor la sirena ya te está diciendo, o el pajarito ya te está cantando, si Dios es amor, ¿cómo va a enviar gente al infierno, hombre? Dios es amor, todos vamos al cielo. Dios es amor. Dios es amor, y es verdad que Dios es amor, ¿no, hermanos? ¿Cómo va a existir el infierno, hombre? La salvación es universal. Al cielo vamos todos. Palabra de Dios, mis hermanos, guardaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Guardaos. Y termino prácticamente leyendo, porque no solo queremos señalar, como hizo Jesús, el mal, no solo la enfermedad, vamos a dar tratamiento. Y vamos a dar tratamiento recordándoos y recordando juntos 4 doctrinas, no de los saduceos ni de los fariseos, sino 4 doctrinas del Espíritu Santo que están en la palabra de Dios y que se enseñan y se creen en esta casa. La primera, la doctrina sobre la corrupción total de la naturaleza humana. Yo soy buena persona, que no. No llames a Dios mentiroso. No llames a Dios mentiroso, Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores culpables que merecemos con justicia la condenación del Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Romanos capítulo 3, versos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto se enseña en esta casa, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es sagrado. ¿Sabéis por qué, mis hermanos? Porque este es el diagnóstico de la enfermedad. Y si la enfermedad no está bien diagnosticada, ¿cómo diagnosticaremos el remedio? Si la enfermedad no está bien señalada, ¿de qué servirá el remedio si esa enfermedad es falsa? Segunda doctrina, la inspiración de las Sagradas Escrituras, que este libro es la palabra de Dios. Este libro es infalible. Este libro es eterno. Entre este libro y cualquier libro del hombre más sabio y más inteligente de esta tierra, aun siendo cristiano, hay un abismo, como los cielos lo están de la tierra. Toda la Escritura, dice 2 Timoteo capítulo 3, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tranquilos con la ciencia, tranquilos con los descubrimientos. Si son la verdadera ciencia, no hay nada que temer. Lo único que hará es confirmar la revelación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y el mundo es creación del Dios de la palabra. Tercera doctrina,
Nosotros creemos que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. 100% Dios, 100% hombre, 100 y 100, 100. El hombre que murió en la cruz no fue solo un hombre, como un ejemplo de abnegación y de sacrificio. El hombre que murió en la cruz es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que ofreció su sangre y ofreció su cuerpo para remisión de mis y de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, no puede haber remisión de los pecados, mis hermanos. Decimos gloria al nombre del Señor. Y no solo creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, creemos que aunque murió en la cruz, estará vivo, está vivo y está sentado a la diestra de Dios para interceder por todos aquellos que vienen a Él y para salvar a todos aquellos que van a Él. No necesitamos a ninguna virgen, no necesitamos a ningún ángel, no necesitamos a ningún santo, a ningún sacerdote, a ningún pastor ordenado o desordenado, ni a ninguna persona que se tenga que interponer entre nosotros y Dios. Jesucristo es todo suficiente, con Jesucristo basta. Cristo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y por último, creemos en la doctrina y en la obra del Espíritu Santo. Donde está Él, hay vida. Donde está Él, hay transformación. Donde está Él, hay nuevo nacimiento. Donde está Él, de muerte se pasa a vida. Donde está Él, la palabra de Dios se hace viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Donde está Él, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra alma, nuestro espíritu es traspasado eternamente y para siempre, mis hermanos. Donde está Él está la verdad, porque el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y donde está el Espíritu Santo, mi hermano, allí tiene que haber fruto. 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 Dominio propio, valentía. Poder. Mansedumbre, templanza, paz, benignidad. Justicia. Amor. Donde está Él tiene que haber fruto, porque el fruto manifiesta la vida. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén.